incendio que ha dejado hasta hoy 40 niñas y adolescentes muertas. 3 personas han sido capturadas, 9 menores reciben atención en Estados Unidos y varias dudas siguen sin respuesta. Las autoridades siguen sin asumir la responsabilidad por la tragedia mientras las investigaciones se desarrollan. Al mismo tiempo, miles de guatemaltecos y grupos civiles en otros países acusan al Estado por las muertes y piden justicia. Testimonios de personas que estuvieron internas han revelado que en el hogar estatal se cometían abusos contra las menores. Las personas que han dado su declaración de forma confidencial han denunciado el maltrato físico y principalmente sexual de parte de quienes debían resguardar a estas mujeres. Doña Laura, y para hablar justamente de este tema tan lamentable, tenemos ya en nuestra mesa a Julia Abot, feminista guatemalteca, a Lina Cedeño, del grupo el Movimiento Ni Una Menos Costa Rica, y a Mario Franceschi, analista internacional. Y bien, si quieren, más bien empezamos con Julia Abot. Buenos días, gracias por estar acá en la mesa de RTN Revista. Una situación lamentable que se ve engrandecida por lo que parece una acción o la inacción del Estado guatemalteco, que parece no tener respuesta a una situación que le compete directamente. Buenos días. Buenos días, gracias por la invitación, Laura, muchas gracias. Sí es, digamos, una serie de inacciones, es estructural, ausencia, un marco, digamos, equivocado histórico, y que, ya que me dan la oportunidad, señalo que no tenemos un ente rector para abordar la situación de la niñez, sino se espera, digamos, una interacción de varias instituciones, lo cual en este momento hace muy fácil culpar o, digamos, dispersar o simplemente, como ustedes señalan, no asumir una responsabilidad. Yo diría que más o menos se ha ido asumiendo, por supuesto, a raíz de la presión desde el activismo, ¿verdad? De las mujeres, pero Alina Cedeño, Julia Abot, ¿verdad? ¿Lo digo o es Abot, verdad? Abot, Julia Abot. Alina Cedeño, Abot, ¿verdad? Julia Abot, Alina Cedeño y Mario Franceschi. ¿Qué fue lo que pasó en Guatemala? ¿Por qué llega a suceder una tragedia de este nivel? ¿Qué era lo que estaba pasando allí? Tal vez eso es importante, Julia, porque en Costa Rica poco se ha informado sobre ello. A manera de síntesis, igual Mario Franceschi, igual Alina. Es decir, ¿qué hace que suceda algo tan terrible para 4 adolescentes o 4 mujeres jóvenes, 40 niñas, estoy diciendo 40 niñas? ¿Qué estaba sucediendo allí? ¿Qué es lo que está pasando en Guatemala? Con el estado de las mujeres, el estado de la niñez, el estado social, que es algo muy grave, triplemente castigadas. No hay palabras para describir semejante nivel de tragedia. En el Día Internacional de la Mujer ocurre esto, ¿verdad? Sí. No sé, ¿quién nos ayuda? En segundos, en minutos, porque tenemos el tiempo muy limitado y queremos que participen todos. Pues inicialmente, digamos, un dato es el hacinamiento de 600% en un refugio. ¿Un refugio para? Esta era la parte de niñas mujeres de un refugio que tenía sección de hombres y sección de mujeres, con una población muy mezclada. ¿Quiénes eran ellas? ¿Quiénes? Una población muy mezclada, o sea, digamos, jueces habían remitido ahí niñas que habían tenido, digamos, problemas con la ley o probablemente condenas de menores. Algunas las habían cumplido, otras no. Algunas, habiéndolas cumplido, no tenían a dónde ir, porque pues esto de idealizar de que regresen a sus familias es muy bonito en teoría, pero en Guatemala las familias están mermadas por las migraciones de adultos y en fin. También ahí hay cosas que existen en el imaginario de las familias y que si tienen un hijo malcriado lo remiten a alguna institución. Población tan benigna como eso estaba ahí. Esa era la condición de o ellas. Simplemente ¿de qué edades estamos hablando? ¿Niñas de qué edades? Tengo entendido que de 12 a 18 años, porque ya no pueden estar a los 18 años habían en un niños refugio. de 3 años ahí inclusive. Hay 2 gemelitos de 3 años que prácticamente nacieron ahí. Sí, eran hijos de la población. Imagínense. O sea, a mí lo que realmente me preocupa, y yo creo que eso, digamos, es la mecha que prende el incendio,
es la desesperación en la que vive esta población. Es desesperante el abuso sexual. Eso es lo otro que quiero que vayan paso a paso. A ver, ahí ocurría abuso sexual, Existía violencia. abuso ¿Qué era sexual. lo que pasaba ahí? Inclusive, cuando empezaron a Alina, movilizar esta población, Mario, Julia. cuando empezaron a movilizar esta población, después de la tragedia, se vienen a dar cuenta que hay 7 u 8 niñas entre 14 y 16 años embarazadas. Hay trata de blancas ahí. Trata de personas. Hay opresión, hay hambre. O sea, llegaban los familiares a visitar a los niños y les traían comida, y los mismos guardias les quitaban la comida y se la comían. Y aquellos que lograban poder tener acceso a la comida que les traían sus familiares, se atragantaban con la comida. O sea, el maltrato en esa institución, dice, hogar seguro de la Virgen de la Asunción, como dicen los guatemaltecos, no tiene seguro nada. Ahí no había nada de seguro. Además de que inclusive ellos se habían escapado la noche anterior, y cuando los logran recuperar y los aíslan en un cuarto pequeñito, meten, no sé, 60 personas ahí, 60 personas que ni siquiera le daban oportunidad, bajo llave, ni siquiera le daban oportunidad de salir a orinar, por ejemplo. Entonces, imagínense el hacinamiento, la desesperación que sintió esa gente. Pero la pregunta es, ¿quién les dio los fósforos? ¿Quién les dio los encendedores? O sea, ¿no los revisaron cuando los metieron ahí? Cogieron los colchones y armaron un incendio que mató a 40 personas, tienen a 7 personas en los Estados Unidos en recuperación. O sea, ahí mismo, en el mismo lugar donde sale el incendio, mueren 19, si no me equivoco. El resto mueren posteriormente en los hospitales, donde fueron trasladados. O sea, el hecho en sí mismo, a más allá de que sea una tragedia realmente lamentable, demuestra una política institucional, como dice la señora, fallida completamente. Tanto es así que hasta la UNICEF y otras organizaciones de las Naciones Unidas están exigiendo un comité de crisis para que se investigue precisamente no solo esa tragedia, sino la política institucional global en Guatemala con respecto a la niñez y a la juventud, y especialmente a la niñez y a la juventud pobre y abandonada, que es una tragedia guatemalteca desde siempre, por decirlo de alguna forma. Sí. Desde siempre. Yo quisiera señalar o enfatizar en que este es un caso de violencia estructural, ¿verdad? No negar que esto existe en Guatemala y en la región centroamericana, donde la vida de las mujeres está en peligro todo el tiempo, ¿no? Y en esa línea también quisiera como rescatar que nos parece a nosotras importantísimo señalar estas dinámicas en tanto se duda o se pone en duda, se cuestiona todo el tiempo los discursos de las mujeres, ¿no? Y en especial de estas niñas. Entonces se habla de supuesta rebelión, se habla de supuestos maltratos, cuando sabemos que hay denuncias claras de maltratos. Completamente. Entonces, señalar que, bueno, que esto hace parte de la gran violencia estructural, ¿no? Institucional, que existe en Guatemala y en la región. Y nada, sí, en esa línea yo creo que tenemos un claro ejemplo en Guatemala de las mujeres de Sepur Zarco, donde su principal prueba eran sus testimonios. Entonces yo creo que partir desde de hace ahí, tiempo venían denunciando eso, lo que quiere decir Claro. Alina Cedeño, se venía planteando. Julia Abbott quiere hablar, feminista guatemalteca. Bien señalas, digamos, esta forma que la vemos repetida, digamos, en Sepur Zarco, en el caso Molina Tyson y en el caso del Hogar Seguro o de la Organización de Hogares Seguros Nacional. ¿Esa organización qué es? ¿Son del Estado estrictamente? ¿Reciben ayuda de la Iglesia Católica? Por el nombre que tienen, digo yo, Estos no sé, son ¿o los no? estatales. Son estatales, Están son del los Estado que estrictamente. no son estatales. Pero esta era una estatal. Esta administrada era por la Secretaría, ¿no? organización de refugios estatales a cargo de Secretaría de Bienestar Social de Guatemala, que, digamos, responde al Ejecutivo, no tiene grado de ministerio, y Bienestar Social no es específica de la población O sea, menor, esto está bajo el manto del Estado. del Ejecutivo. sí. Del Ejecutivo guatemalteco. Es por eso, Entonces, que Jimmy Morales está siendo atacado como responsable. El presidente. Pero ya eso es política.
Entonces, lo que apuntas, digamos, y que se repite en estos casos es que se pone la palabra de las mujeres en contra de la institucionalidad patriarcal. Eso fue claro en Sepursarco, eso es claro en el otro caso de derechos humanos que Es decir, tenemos que no, en Guatemala. lo que quieres decir es que no Y les esto, creen, no les creen por, no, a lo que quiero llegar es que por una aquí visión definitivamente machista. en Ujú. A octubre las mujeres hubo no se les fuga cree. de niñas de uno de los centros de este sistema de hogares de protección nacional, pero salieron, las menores salieron a hacer denuncias. Nada de lo que ahorita vamos a poder documentar aquí nos era desconocido. ¿Hace cuánto venían haciendo denuncias? Eso fue en octubre y suscitó una orden de juez para corregir ciertas cosas en el sistema de hogares seguros Primero que todo, nacionales. ¿qué tipo de denuncias? Y obviamente no se corrigió, pero ¿qué tipo de denuncias, Julia Abbott, feminista Pues, guatemalteca? ellas dijeron absolutamente todo, ¿verdad? ¿Qué es todo? Violación sexual por parte de los administradores de los centros y policías, que había un sistema que las saca, las prostituye y las vuelve a guardar en el hogar. Esto es sistemático en todos los albergues administrados por el Estado de Eso es lo que Guatemala. ahora se Hay sospecha. otras Eso es lo que denuncias. ahora se está investigando. Yo haría mal en decirte que sí, ¿verdad? Porque esto fue, digamos, parte de las denuncias y pues no sé qué dimensión tiene. Claro que sé la dimensión de la trata en mi país y en todos los lugares en donde hay población vulnerable, pobre. Aquí hay historias de madres, padres, padrastros, incluso vendiendo a sus hijas desde temprano y que entonces han sido removidas de sus familias para llevarlas a centros como este. Entonces, todo ese tipo de denuncias salió, o sea, aquí no hay sorpresas el día 8 de marzo del 2017 y no hay sorpresas para el mismo sistema porque a raíz de la orden de juez de hacer ciertas correcciones, en octubre, pues muy de sí, fondo, que pidió desde octubre. en octubre, el secretario de Bienestar Social, que había sido juez, o que más bien tiene un puesto de juez en Guatemala todavía, y había salido con un permiso del sistema judicial a ser secretario de Bienestar Social, con goce de salario, el permiso en el sistema de justicia, o sea, él estaba gozando de doble salario, lo que hace es apelar la sentencia del juez y no emprender todas las correcciones que hubieran sido necesarias. O sea, fue apelado la orden. Sí. Entonces, hay una apelación, parte del Ejecutivo. hay una apelación a esa resolución de juez y a esa Perfecto. petición. Mario Franceschi. Usted está hablando del secretario Rodas, ¿no? Sí, Y de la subsecretaria Keller, ¿verdad? correcto. O sea, lo que a mí me realmente me indigna, por decirlo de alguna forma, porque mire, esto debe considerarse un acto indigno para toda la humanidad, lo que ha sucedido ahí, que es una tragedia definitivamente. Pero lo que a mí me indigna es que la misma estructura jurídica en Guatemala, a través de los canales por los cuales se procede a ejecutar una orden judicial, se diluye. O sea, no se hizo nada. Literalmente no se hizo nada. E inclusive se ha llegado inclusive a sospechar, y yo no sé si ustedes estarán informados de esto, me gustaría ese comentario, de que esto más bien fue mano criminal, de que querían callar ciertas voces dentro de la institución que estaban denunciando la trata de blancas, la prostitución, el abuso sexual, los embarazos juveniles, ¿verdad? Y básicamente la actividad que tenía la Policía Nacional dentro de esa institución. Ok, Alina Cedeño. Sí, yo quisiera en esa línea, ¿verdad? Como apuntar a que justamente no nos queda ninguna duda de que esas voces se querían silenciar y se ahogaron y se quisieron callar con las llamas, más aún así creo que no sucedió y más bien hemos visto cómo se multiplicaron estos gritos de estas niñas en las muchísimas acciones de solidaridad internacional y en la misma Guatemala, ¿no? Entonces creo que si esa era la intención no se logró, pero esto me hace recordar a Berta y me hace recordar a un montón de activistas y defensoras de derechos humanos y personas que denuncian las múltiples atrocidades que suceden siendo mujeres en esta región. Y creo que es importante señalar que esta es una región en la cual se te persigue si sos defensora de derechos humanos, activista o estás, ¿verdad?,
denunciando esta violencia estructural, patriarcal, machista, ¿no? Tenemos que irnos un llamado, porque hoy va a haber una movilización en Costa Rica. Mañana perdón, hay por una favor. movilización, no tengo la hora en este momento, pero Es viernes a las 5 de la tarde frente a la Embajada de Guatemala. A pedir que cuál es el Pues el clamor es El la lema, el justicia clamor. y un poquito la nota es hacer velas, ¿verdad? En las que hagamos una participación comunitaria, en donde aún si nos juntamos a platicar entre nosotras mismas, estamos, sí, ahí, rescatar el llamado de las mujeres de sanadoras, de la Red Ancestral de Mujeres Sanadoras de Guatemala, donde justamente la sanación es, y la solidaridad y la sororidad. Una frase para cerrar, ya para cerrar. Yo soy Guatemala, las mujeres de Guatemala. Así de sencillo. Es increíble lo que ha sucedido ahí y realmente, mire, se me para el pelo de pensar el sufrimiento que han sufrido, que han pasado estas niñas. No tengo palabras. O sea, cuando yo me enteré de esto, realmente es atroz. Impresionante. Muchísimas Bueno, gracias. Muchas gracias. Mario Franceschi, analista, Julia Abbott, feminista guatemalteca, Elina Cedeño, Ni Una Menos Costa Rica. Ya volvemos. El INA le invita a la Feria Empresarial y Artesanal, Ganadería Tropical Sostenible. Venga y descubra interesantes exposiciones sobre gastronomía, turismo, artesanía, maquinaria agrícola e insumos. Además, disfrute de degustaciones, charlas y mucho más. Del 29 al 31 de marzo, en las instalaciones del INA UPAL.